Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Hoy exploraremos un tema fascinante, en tierra de santos y pecadores. La Biblia nos muestra que vivimos en un mundo donde coexisten la santidad y el pecado. Hoy veremos cómo la gracia de Dios nos ofrece redención y esperanza. Hablaremos de esto en 4 puntos importantes y por cada punto realizaremos una oración a Dios, así que no te pierdas estas reflexiones, mira el video hasta el final y acompáñame en este viaje de reflexión y oración. Punto número 1. La naturaleza humana. Quiero que pensemos por un momento en nuestra naturaleza humana. La Biblia nos dice claramente en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos recuerda que todos, sin excepción, hemos fallado y hemos pecado. El pecado es una realidad que afecta nuestras vidas diarias. Desde pensamientos egoístas hasta acciones dañinas, cada uno de nosotros ha cometido errores. A veces, estos errores nos alejan de Dios y de los demás. Pero reconocer nuestra condición de pecadores no es para desanimarnos, sino para recordarnos la necesidad constante de arrepentimiento y de buscar la misericordia de Dios. En Génesis, vemos el primer acto de desobediencia humana con Adán y Eva, que llevó al pecado original. Desde entonces, la humanidad ha luchado con la tentación y el pecado. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece un camino de regreso a Él. Este camino comienza con el reconocimiento de nuestra naturaleza pecaminosa y la necesidad de arrepentimiento. Es crucial que reconozcamos nuestras fallas y la necesidad constante de arrepentimiento. No podemos vivir en negación de nuestra naturaleza pecaminosa, pero podemos buscar la gracia de Dios todos los días. La Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una promesa poderosa que debemos recordar y aplicar en nuestras vidas diarias. Es crucial que reconozcamos nuestras fallas y la necesidad constante de arrepentimiento. No podemos vivir en negación de nuestra naturaleza pecaminosa, pero podemos buscar la gracia de Dios todos los días. La Biblia nos dice en 1 de Juan, capítulo 1 versículo 9 si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una promesa poderosa que debemos recordar y aplicar en nuestras vidas diarias. Punto 2. Ejemplos de santos y pecadores en la Biblia. Vamos a hablar sobre algunos ejemplos de santos y pecadores en la Biblia. Uno de los personajes más destacados es el rey David. En 1 de Samuel capítulo 13 versículo 14, se nos dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, en 2 de Samuel capítulo 11 versículo 3 al 4, vemos que David cometió un grave pecado al tener una relación con Betsabé y luego organizar la muerte de su esposo, Urías. Este contraste en la vida de David nos muestra que incluso los más grandes siervos de Dios pueden caer en pecado. Pero lo que hizo a David un hombre conforme al corazón de Dios no fue su perfección, sino su disposición a arrepentirse y buscar a Dios con un corazón sincero. Cuando el profeta Natán confrontó a David por su pecado, David no negó su culpabilidad. En cambio, escribió el Salmo 51, un poderoso salmo de arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Otro ejemplo es el apóstol Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero después se arrepintió amargamente y fue restaurado por Jesús. Pedro llegó a ser uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva, mostrando que Dios puede usar a los pecadores arrepentidos para su gloria. La santidad no significa perfección, sino un corazón dispuesto a arrepentirse y buscar a Dios. Debemos entender que todos tenemos momentos de debilidad, pero lo importante es cómo respondemos a ellos. Aprendamos de David y Pedro, y busquemos siempre el arrepentimiento genuino y la restauración en Dios. Punto 3. La gracia redentora de Dios. Ahora, hablemos sobre la gracia redentora de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Esto significa que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de la gracia de Dios. La gracia es un regalo inmerecido que Dios nos ofrece. No importa cuántas veces hayamos fallado, su gracia está disponible para nosotros. Esta gracia no solo nos salva, sino que nos transforma. Nos da la fuerza para vivir una vida nueva, una vida que refleja su amor y su poder. Recordemos la historia del hijo pródigo en Lucas 15. El hijo menor pidió su herencia, la malgastó y terminó viviendo en miseria. Sin embargo, cuando decidió regresar a casa, su padre lo recibió con los brazos abiertos y celebró su regreso. Este es un hermoso ejemplo de la gracia de Dios. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta. Aceptemos la gracia de Dios y vivamos en gratitud y obediencia. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar su amor y compartirlo con los demás. Vivamos de una manera que honre a Dios y muestre su gracia a los que nos rodean. Punto 4. Vivir como santos en un mundo de pecadores. Por último, hablemos sobre nuestro llamado a vivir como santos en un mundo de pecadores. En Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16, Jesús nos dice: Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Esto significa vivir de manera que nuestras acciones reflejen el amor y la verdad de Dios. En un mundo lleno de oscuridad y pecado, nuestra vida debe ser un testimonio del poder transformador de Dios. La Biblia nos da muchos ejemplos de cómo vivir una vida santa. En Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23, se nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son los atributos que debemos buscar y cultivar en nuestras vidas diarias. Vivir una vida santa también significa separarnos de las prácticas pecaminosas y buscar la justicia y la pureza. Si realizas prácticas diarias de santidad que incluyen la oración, la lectura bíblica y la comunión con otros creyentes, estos hábitos nos ayudan a mantenernos firmes en nuestra fe y a ser un ejemplo para los demás. También es importante servir a los demás y mostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones. Si te estás preguntando cómo aprender y demostrar los atributos del fruto del Espíritu, puedo darte unas ideas. Número 1. Amor. Para aprenderlo debes estudiar la vida y las enseñanzas de Jesús, quien es el máximo ejemplo de amor sacrificial. Leer 1 Corintios capítulo 13, conocido como el capítulo del amor, para entender qué es el verdadero amor cristiano. Demuestra compasión y empatía hacia los demás. Servir a los necesitados y apoyar a aquellos que atraviesan dificultades. Perdonar a los que nos han ofendido y buscar reconciliación. Número 2. Gozo. Para aprenderlo debes reconocer que el verdadero gozo viene de una relación con Dios, no de circunstancias externas. Meditar en Filipenses capítulo 4 versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Puedes demostrar mantener una actitud positiva y agradecida, incluso en tiempos difíciles. Compartir testimonios de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Celebrar las bendiciones y victorias, grandes y pequeñas. Número 3. Paz. Para aprenderlo debes buscar la paz que solo Dios puede dar, como se menciona en Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7. Practicar la oración y la meditación en las Escrituras para encontrar calma en Dios. Debemos demostrar que podemos resolver conflictos de manera pacífica y con espíritu de reconciliación. Crear un ambiente de armonía y respeto en el hogar y en el trabajo. Confiar en Dios y no preocuparse excesivamente por el futuro. Número 4. Paciencia. Para aprenderlo debes estudiar la paciencia de Dios con su pueblo a lo largo de la Biblia.
Recordar que la paciencia es un reflejo de nuestra confianza en el tiempo perfecto de Dios. Para lograr esto, demostrar que podemos ser tolerantes y comprensivos con los errores y fallos de los demás. Esperar con calma las respuestas a nuestras oraciones. Persistir en nuestros objetivos y proyectos sin desanimarnos. Número 5. Benignidad. Para aprenderlo debes leer y reflexionar sobre las acciones amables de Jesús, como la curación de los enfermos y la acogida de los marginados. Meditar en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Demuestra que haces actos de bondad sin esperar nada a cambio. Ser corteses y considerados en nuestras palabras y acciones. Mostrar amabilidad a desconocidos y personas en nuestra comunidad. Número 6. Bondad. Para aprenderlo debes entender que la bondad es hacer lo correcto y justo ante los ojos de Dios. Leer sobre la vida de Jesús y cómo Él mostró bondad a todos. Demuestra que ayudas a los demás en sus necesidades. Tomar decisiones éticas y morales. Ser generosos con nuestro tiempo, talentos y recursos. Número 7. Fe. Para aprenderlo debes fortalecer nuestra fe a través de la lectura de la Biblia y la oración. Recordar Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, y los ejemplos de fe allí descritos. Demuestra que confías en Dios en todas las circunstancias. Compartir nuestra fe con otros a través del testimonio y la evangelización. Vivir de acuerdo con las promesas de Dios, sabiendo que Él es fiel. Número 8. Mansedumbre. Para aprenderlo debes estudiar la mansedumbre de Jesús, especialmente en su sufrimiento y muerte. Meditar en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Demuestra que eres capaz de responder con calma y humildad en situaciones de conflicto. Ser humildes y reconocer nuestras propias limitaciones. Tratar a los demás con respeto y dignidad, independientemente de sus acciones. Número 9. Templanza. Para aprenderlo debes entender la importancia del autocontrol y la disciplina en la vida cristiana. Leer sobre la templanza en Proverbios y cómo se relaciona con la sabiduría. Demuestra que practicas el autocontrol en nuestras palabras, acciones y pensamientos. Evitar los excesos y vivir una vida equilibrada. Ser disciplinados en nuestra relación con Dios y nuestras responsabilidades diarias. Conclusión. Para aprender y demostrar estos atributos, debemos depender del Espíritu Santo, quien produce estos frutos en nosotros. Al permanecer en Cristo y buscar su guía diariamente, podemos crecer en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que nuestras vidas sean un reflejo de estos frutos, testimonio vivo del poder transformador de Dios. Amén. Antes de finalizar estas reflexiones, realicemos una oración poderosa a Dios. Padre Celestial, reconocemos que somos pecadores y que hemos fallado en seguir tu camino. Te pedimos perdón por nuestros pensamientos, palabras y acciones que te han ofendido. Ayúdanos a vernos a nosotros mismos como tú nos ves y a buscar tu perdón con un corazón sincero. Limpia nuestras almas y renueva nuestro espíritu, para que podamos vivir de acuerdo con tu voluntad. Danos la fuerza para resistir la tentación y la sabiduría para caminar en tus caminos. Te agradecemos por tu amor y misericordia infinitos. Señor, te damos gracias por los ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia que, aunque pecadores, buscaron tu corazón. Te pedimos que nos des un corazón dispuesto a arrepentirse y a seguir tu camino. Ayúdanos a reconocer nuestras debilidades y a buscar tu fortaleza. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu gracia y tu poder redentor. Llénanos con tu Espíritu Santo para que podamos vivir de manera que te honre en todo lo que hacemos. Perdónanos y restaura nuestras vidas para que podamos servirte con todo nuestro corazón. Padre amado, gracias por tu inmensa gracia y misericordia. Reconocemos que no somos merecedores de tu amor, pero por tu gracia somos salvos.
Ayúdanos a vivir cada día en gratitud y obediencia a tu voluntad. Que tu gracia nos transforme y nos haga más como Jesús. Enséñanos a extender la misma gracia a los demás, mostrando tu amor y tu perdón. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu gracia, para que otros puedan ver tu bondad y tu misericordia. Señor Jesús, nos has llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Te pedimos que nos ayudes a vivir en santidad y a ser testimonio de tu amor y gracia en este mundo. Que nuestras vidas reflejen tu luz y que podamos llevar esperanza a los que nos rodean. Ayúdanos a cultivar el fruto del Espíritu en nuestras vidas y a ser un ejemplo de tu amor y tu verdad. Que nuestras acciones glorifiquen tu nombre y lleven a otros a conocerte. Llénanos con tu Espíritu Santo y guíanos en cada paso que demos. En el nombre de Jesús, amén. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para recibir más contenido inspirador. Comparte este mensaje con tus seres queridos para que también puedan recibir estas bendiciones. Dios te bendiga.